Aquellos que cruzan el mar cambian de cielo, pero no de alma. Horacio. El día de hoy me permite saludar afectuosamente a la audiencia que nos acompaña en este evento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas y la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Emeterio de la Garza, en coordinación con Paso de Esperanza AC, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnologías, les dan la más cordial bienvenida al segundo día de la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. En esta ocasión, y continuando con el desarrollo del programa, me permito presentar a ustedes al doctor Víctor Manuel Hernández Márquez, así como al doctor Héctor Antonio Padilla Delgado, quien estará a cargo de la siguiente conferencia magistral, Sin embargo, antes de dar paso a la disertación de nuestros expositores, me permitiré leer breves semblanzas curriculares. El doctor Víctor Manuel Hernández Márquez cuenta con el doctorado en Filosofía y la maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue catedrático y director general de Difusión Cultural y Servicio en la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, doctor Hernández, por estar con nosotros. Leo el currículum también del doctor. El doctor Héctor Antonio Padilla Delgado cuenta con el doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue coordinador del doctorado de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Leído lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a nuestros disertantes. Gracias, doctores. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, la parte que me corresponde a mí de esta participación tiene que ver con, originalmente titulada Observaciones sobre Geopolítica y Migración. Pero el contexto general en el que me voy a desenvolver es en la aplicación o el uso de la teoría social y de la filosofía social a los temas migratorios. Así que, como ustedes son jóvenes de las licenciaturas en Derecho y en Criminología, voy a tomarme algunas licencias para explicarles algunos conceptos básicos de la teoría social y tengan cierta claridad acerca de lo que voy a exponerles. Así que tienen que tener en cuenta que lo que voy a hablar no es tanto de un trabajo de investigación empírica, sino más bien de cómo la teoría social y la filosofía sirven para interpretar el trabajo que hacen precisamente los investigadores que trabajan en campo, ¿no? Los que levantan los datos, los que hacen las encuestas, los que hacen las entrevistas a los actores sociales que están involucrados en fenómenos sociales, particularmente con estos que llamamos fenómenos de movilidad humana, de flujos migratorios, de los cuales todos tenemos un conocimiento, ya sea directo o indirecto, y un conocimiento a través de las noticias, de los medios de comunicación electrónicos, las redes digitales, etcétera, etcétera. Y lo que voy a tratar de
mostrarles es cómo a partir de una teoría social podemos alcanzar una comprensión mejor de ese fenómeno que en apariencia es un fenómeno muy particular y que sin embargo a la luz de la teoría social nos damos cuenta que solamente es una faceta de cierto comportamiento humano. Entonces, dicho lo anterior, voy a leer un poquito y luego voy a irles explicando de qué se trata. En mis anteriores participaciones en este foro he intentado mostrar las ventajas del análisis conceptual propio de los enfoques filosóficos para la elaboración de una teoría social que pueda hacer frente a los diversos fenómenos de movilidad humana por medio de una Big Science. La Big Science es una idea de la ciencia macro en donde suman o se subsumen los trabajos individuales que hacen los investigadores de manera regional. Es decir, de una investigación conjunta de gran envergadura que permita colocar una a una las piezas de investigación regionales que en conjunto configuran las diversas manifestaciones del mapa total del movimiento humano. Pero para que dicha cartografía pueda ser de verdadera utilidad, es preciso que ella misma se mueva a la misma velocidad de los fenómenos que pretende capturar. Y como ya he mencionado en otra ocasión, esta exigencia no es exclusiva de los fenómenos en cuestión, sino de todo cuanto cabe decir en materia de asuntos humanos. Los precursores y padres de la teoría social lo tuvieron claro desde el principio al dividir el estudio del mundo social desde un punto de vista estático y otro dinámico, acompañado de sus respectivas técnicas sincrónicas unas y diacrónicas otras, como herramientas para no perder de vista las dos caras de la misma moneda. Pero a pesar de dichas previsiones, lo cierto es que la visión estática de los fenómenos sociales termina imponiéndose como la única cara visible. Y como ha señalado el sociólogo Norbert Elias, pero también muchos otros, el enfoque prevalecerá en la medida que la teoría social no logre deshacerse de las categorías o palabras del lenguaje ordinario que son esencialmente estáticas para referirse a procesos sociales. No son los únicos obstáculos que los investigadores sociales deben sortear para lograr una elaboración teórica más perspicua de las realidades sociales transnacionales como las que aquí nos ocupan. De hecho, algo de lo que he intentado en este foro en sus ediciones anteriores es tratar de ampliar el margen o marco de esos fenómenos, aunque quizá algunos de mis colegas consideren meramente escolástico las distinciones que he introducido, ya sea porque, como se suele repetir, no hay conocimiento que no se halle de una u otra forma situado y que toda pretensión universalista es, de igual modo, solo una renovación de un añejo autoengaño epistemológico. Esto tiene que ver un poco con una disputa sobre la función de la teoría social. O sea, hay los investigadores insisten en que no hay más investigación que la investigación situada, la que se hace precisamente en el campo. Y obviamente que si queremos hablar de una teoría social, tenemos que hablar de una teoría social que sea aplicable, como dice uno de los grandes teóricos, que sea universal, es decir, que pueda aplicarse a grupos humanos tan diversos como grupos humanos primigenios o sociedades modernas como las que presuntamente estamos inmersos. Sin embargo, las cosas no suelen ser tan sencillas como parecen, puesto que si este fuese realmente el caso, o el caso de que fuese nada más conocimiento situado,
las reiteradas proclamas situacionistas no serían otra cosa que llamadas a lo obvio, en el mejor de los casos, o declaratorias desmesuradas sobre presuntos accesos privilegiados hacia las realidades de otra forma ignotas. Dichos pronunciamientos pueden ser objeto de burlas y de bullas, las cuales se resumen preguntándole al investigador: ¿qué tan situado está su estudio situado? A lo cual podría responder algo así como: inmejorable, colega, como en primera fila. En él se puede palpar todos aquellos no lugares por los cuales fluye el problema migratorio. La bestia, cuando ésta circulaba. La bestia, como algunos deben de saber por las noticias, se refiere a aquel tren que viaja de la frontera sur hacia el norte. La carretera interminable, el albergue, el retén militar, la casa de seguridad y hasta el centro de detención y el puente. Bromas aparte, si es que tienen la broma, en ninguno de estos lugares se encuentra lo que suele denominarse de manera genérica el problema migratorio, o si quieren, los problemas migratorios. Y eso no se debe a que estemos ante un fenómeno transnacional de geografía diversa, o al menos no de manera exclusiva. Como ya he mencionado también en otras ocasiones, la movilidad humana ofrece un número indeterminado de facetas que el investigador está obligado a catalogar y a resumir en sus relaciones esenciales, a discernir cuando el problema de origen se ha transformado en otro problema social no siempre previsto o en principio subestimado. ¿Cómo es esto? Echemos mano de unos cuantos ejemplos escuetamente descritos, en los cuales todos o casi todos guardamos cierta familiaridad, aunque sea de manera indirecta. En este foro ya se ha mencionado en algunas ocasiones que el llamado problema migratorio, siempre entre comillas, es en realidad un fenómeno de aporofobia, es decir, del miedo o de la aversión hacia la pobreza. Pero si bien hay algo de cierto en esto, nada nos autoriza a establecer una equivalencia entre un tipo particular de movilidad y sus dimensiones socioeconómicas. De hecho, la aporofobia, como reacción ante el otro, es un fenómeno que debe ser estudiado en contraste con otras actitudes naturalizadas hacia el extraño, ya sea en función de actitudes proposicionales, como dicen los filósofos, o dicho de otro modo, actos de habla en contextos de diferencia de lengua o variedad dialectal, pero también en contextos de diversidad religiosa y cultural, sin obviar, desde luego, las diferencias fenotípicas y estereotípicas sobre las cuales se mueven muchas reacciones ante las personas que se asumen o presumen en tránsito o como, entre comillas, migrantes. Por ejemplo, si alguno de ustedes estuvo en la mesa de la tarde del día de ayer, se habló precisamente de la actitud que tenemos muchas veces ante el extraño y lo juzgamos simplemente como se nos presenta ante nosotros, ¿no? Y reaccionamos, y obviamente también las autoridades, tanto nacionales como las de otros países, sobre todo las que son países receptores, actúan de esa manera. A este respecto tampoco se han hecho investigaciones a fondo sobre la constitución de esas actitudes a partir de los discursos políticos desde todas las esferas de gobierno, nacionales e internacionales, más allá de la constatación, las más de las veces periodísticas, del uso de la figura del chivo expiatorio como explicación y justificación de problemas de inseguridad, falta de empleo y muchos más. De hecho, este uso político del llamado problema de las migraciones, entre comillas, ilegales, no es en realidad exclusivo de la migración interestatal, entendiendo
por interestatal, no entre estados de una misma nación, sino entre estados-nación. De hecho, esta es una forma de comportamiento social que atañe a todos los grupos humanos, lo cual no quiere decir que no existan diferencias relevantes en la manera como operan esos fenómenos en grupos humanos en relaciones sociales comunitarias, en el sentido de la teoría clásica, o como ocurre en relaciones sociales que otro sociólogo llamaba como formas de conducta de una voluntad racional, y otro más, conocido como Max Weber, entendía bajo el tipo ideal de acción social de acuerdo con un criterio de racionalidad instrumental. Ahora bien, déjenme les explico un poquito esto. Normalmente la teoría social se entiende como la teoría que explica el comportamiento o la acción social. Y dentro de la acción social se distinguen básicamente dos tipos de comportamiento, este que llamábamos voluntad racional o racionalidad instrumental, que es básicamente cuando nosotros nos fijamos un fin y hacemos todo lo posible por conseguir ese fin. Esa sería la acción racional instrumental. Pero también existe otro tipo de racionalidad o de acción social que básicamente llamamos tradicional o esencial o comunitaria, que es aquella cuando nuestras pautas de conducta están dadas por las normas que recibimos de la tradición cultural en la que estamos inmersos. O sea, digamos que tenemos esas dos distinciones que son básicas en la vida social. Y ahorita van a ver por qué tienen que ver con esto. En lo personal, me parece que el esquema teórico de Norbert Elias ofrece mayores ventajas en tanto que puede echar mano de un modelo de explicación dual, ya sea extendiendo el ámbito de aplicación de la relación entre establecidos y recién llegados, que Elias investigó en relación con la movilidad interna en los suburbios de una ciudad de Inglaterra, y por otro, la relación básica para el control de la potencial violencia social externa. Es decir, tenemos estas dos formas de comportamiento social, que llamamos racional instrumental y el esencial o comunitario, pero también hay otra teoría que dice, bueno, miren, estos fenómenos los podemos entender como la manera como nos comportamos cuando de repente nosotros nos consideramos como los establecidos en un lugar o un espacio social y de repente llega otro, y cómo reaccionamos cuando llega ese otro. No necesariamente un migrante, simplemente puede ser dentro de la misma ciudad. Entonces, eso lo trata Norbert Elias en un estudio muy detallado que hace sobre el comportamiento en un condominio de clase trabajadora en una universidad, en una ciudad inglesa. Pero por otro lado, se distingue también entre dos tipos de violencia. Todos los grupos humanos tienen mecanismos para controlar la violencia. Uno de ellos son los mecanismos internos para el control de esa violencia, porque si no existieran esos mecanismos, básicamente esos grupos sociales se desintegrarían. Los mecanismos para controlar la violencia externa, es decir, cuando tenemos otro grupo humano que agrede al otro grupo, pues entonces se crean otro tipo de mecanismos que los sociólogos señalan que no son mecanismos muy eficientes, ¿no? Por ejemplo, dentro de las sociedades europeas, la mejor forma de contener a una potencial violencia social, pues un rey casa a su hija con el rey agresor, y con eso se modera la agresión. O, por ejemplo, existe un estudio muy famoso de antropología que se refiere al regalo, y el regalo como una forma de contención de la violencia. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles al territorio mexicano, los nahuas les dieron un regalo para, digamos, contener la agresión de los extranjeros, ¿no? Pero lo único que hicieron, porque allá es donde nos damos cuenta que el regalo no siempre es un mecanismo de disuasión de la violencia, porque si le regalan oro y plata, pues lejos de
de apaciguar la agresividad del grupo externo, pues lo único que hace es comentar su agresión, ¿no? Bueno, entonces tenemos este modelo que en inglés podríamos llamar entre la actitud de los insiders, los que están ya establecidos, y los outsiders. Y esto que ocurre en cualquier grupo humano, pues creo que se aplica bastante bien cuando lo trasladamos al terreno de los problemas migratorios. Y aquí viene, y yo creo que por ahí casi ya me voy a tener que restringir, por ejemplo, también dentro de la teoría social y el añadido de lo que llamamos las ciencias cognitivas, que tiene que ver también con cómo reaccionamos nosotros fenotípicamente ante los demás, es que tenemos un cierto continuo de ese patrón, como nosotros categorizamos, etiquetamos a las personas. Y ese continuo está marcado por dos polos, un polo positivo y un polo negativo, y luego obviamente el intermedio, donde tendríamos prácticamente lo que llamaríamos el tipo de esa persona. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la categoría mexicana y queremos pensar cuál es el estereotipo del mexicano, pues lo que se nos viene a la mente es que estamos con un zarape apoyados en un cactus, ¿no? Con nuestro sombrerote. Esa, digamos que es el estereotipo del mexicano, porque el estereotipo reúne todos los rasgos, todas las propiedades negativas sobre un grupo social, que obviamente se especifica cuando alguien está entre nosotros. En el lado opuesto de ese estereotipo está el arquetipo, y el arquetipo es aquel que reúne todas las propiedades positivas de ese grupo social. Entonces, pero normalmente, cuando nuestros mecanismos ante el extraño empiezan a funcionar, normalmente el factor psicosocial que está ahí es el miedo ante el otro. Y entonces, normalmente tendemos a pensar quién es ese otro, y luego inmediatamente a categorizarlo. Y mucho de lo que hemos estado escuchando en las sesiones del día de ayer tiene que ver con este continuo. Por ejemplo, que pensamos que eso es muy nuevo, pero sabemos por estudios históricos que a partir del siglo XV, un grupo humano que generó un continuo también de este tipo fueron un grupo que nosotros conocemos como los gitanos. Y los gitanos tienen también una cierta pigmentación, son morenos. Y entonces a los gitanos se les atribuyó ciertas propiedades negativas. Tiene la piel oscura, por lo tanto, ¿sí?, es intelectualmente inferior. Tiene la piel oscura y por lo tanto tiene exuberancia sexual. Puras propiedades que en contraste son negativas. Por lo tanto, los gitanos durante los siglos, a partir del siglo XV, fueron, digamos, lo que nosotros ahora proyectamos sobre otros grupos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, los estadounidenses con respecto a los africanos tienen, curiosamente, ese mismo catálogo de rasgos. ¿Sí? Son inferiormente intelectuales, tienen exuberancia sexual, son bestias de carga, ¿no? No tienen la categoría, por lo tanto, totalmente de ser humanos como ellos. Y así sucesivamente. Entonces, pero esto, y eso a lo que voy, es que esto opera de una manera inconsciente. Nosotros lo recibimos de la estructura cultural en la cual estamos inmersa, y por lo tanto nuestra acción social corresponde a eso que los sociólogos clásicos llamaban acción social esencial o comunitaria. No somos total, por mucho que hayamos estudiado, por mucho que tengamos una cierta preparación o que racionalicemos ciertas cosas, es tan fuerte el cascarón cultural que tenemos, que eso explica que incluso uno dice, bueno, ¿cómo es posible que profesores universitarios en las universidades del sur de los Estados Unidos tengan actitudes racistas?
Bueno, porque es más pesada la estructura cultural que la racionalización de cómo opera en ellos mismos esas formas de racismo. Por lo tanto, ya con eso me voy acercando al final de esta charla, es que mucho de lo que nosotros pensamos como una particularidad de los fenómenos migratorios en realidad forma parte de rasgos esenciales que forman parte de los comportamientos sociales humanos, ¿no? Y por último, voy a pasarme ya a otro tema que no alcancé a exponer, es que cuando se piensa en lo que se llama la crisis migratoria, porque lo que nosotros llamamos también crisis o problema migratorio, se focaliza a un cierto tipo de movilidad, ¿sí? A lo que llamamos migración ilegal, sin papeles, mojados, o como ustedes quieran. Bueno, según usemos esas categorías, estamos poniéndonos en ese continuum de estereotipo, tipo o arquetipo. Normalmente el arquetipo no funciona para este tipo de fenómenos, pero de alguna manera también está ahí. Y, por ejemplo, en algunos estudios se dice, bueno, es que el problema migratorio se podría resolver en buena medida si los países de recepción aplicaran controles más fuertes en las sanciones, no en el migrante, sino en los empleadores. Pero nosotros nos damos cuenta que efectivamente la penalización, la categorización como delincuente, como recae sobre el migrante, porque esa es una forma de lo que yo llamo terciarización del trabajo, digamos, fuera del ámbito de los derechos laborales. Por lo tanto, pero no en la terciarización como formalmente se establece. Terciarización es un concepto para decir que nosotros, por ejemplo, las compañías transnacionales, lo que hicieron fue movilizar sus empresas hacia los países llamados emergentes o eufemísticamente en vías de desarrollo para, digamos, pagar menores salarios de los que tendrían que pagar en sus países de orígenes y también evitarse las cargas fiscales que conlleva todo eso. Bueno, eso se le llama terciarización. Y lo que yo digo y sostengo, y ese es mi punto de vista, es que la migración ilegal es, digamos, el doble fondo, la doble contabilidad de la terciarización al interior de esos países receptores. Es decir, que esos países receptores necesitan necesariamente de esa fuerza laboral y, digamos, al momento que la criminalizan, es obvio que están buscando que esa relación laboral esté exenta de los derechos laborales que por la ley misma que tienen ellos deberían ajustarse. Y ya con esto termino. Bueno, esa es una tesis. Pero el asunto es que otros investigadores dicen, sí, pero está bastante bien comprobado que la penalización al empleador no es un contenedor, porque nosotros vemos que cuando se han incrementado las penalidades a los empleadores, el número de la población migrante crece. Bueno, desde el punto de vista metodológico, esta simplemente puede ser una correlación, no una relación causal, ¿no? O sea, no que al momento que incremento más las penalidades a los empleadores, necesariamente obtengo el efecto contrario. Pero lo que también dentro de la poca literatura, de la poca investigación que se hace sobre el efecto realmente de la penalización a los empleadores, nos encontramos que, por ejemplo, en el Reino Unido, una buena parte de las penalizaciones van dirigidas a lo que Trápaga explicó el día de ayer sobre los negocios étnicos, es decir, a los grupos humanos que migraron y que establecen sus propios negocios, que ese se considera que son la fuente por la medio del cual muchos de los migrantes acceden a esos países por medio de una especie como de cadena. Bueno, esto se sostiene, pero tampoco hay suficiente investigación al respecto como para poder establecer, digamos, resultados totalmente, que llamamos a veces robustos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos.
instituciones que organizan este foro, a la Casa de la Cultura Jurídica, a Paso de Esperanza, por supuesto a Fliné, a Francisco y Juan Carlos, con quienes ya tenemos tiempo, varios años y varias versiones de este foro reuniéndonos. Para nosotros como parenses, como miembros de un grupo que nos autodenominamos Grupo de Investigación Interdisciplinario en temas migratorios, pues es una oportunidad para venir a hablar de la realidad que nos envuelve y sobre la cual nosotros estamos trabajando, no solo con una perspectiva de conocer cómo se han venido presentando los grupos migratorios en esta coyuntura actual, sino principalmente de colaborar, de contribuir a la generación de políticas, es decir, a transformar aquello que estamos tratando de entender, de conocer. Yo hoy quiero hablar no tanto de migración, que es algo que hemos estado hablando y que ya inclusive hay un libro, ya publicamos un libro, tenemos otro proceso. No quiero hablar tanto de migración, sino más bien de algo que la contiene, ¿verdad? Que está destinado a detenerla, a gestionarla, a filtrarla, a clasificarla, a hacer que la migración eleve sus costos y que tiene efectivamente una gran carga de costo humano, inclusive vidas humanas, el tema del muro, con los muros, los valles. Y esto lo hago también porque desde hace tiempo he estado, digamos, interesado en estudiar la línea fronteriza, el cruce documentado, cotidiano, regular, con los puentes internacionales, pero también lo que ocurre y los cambios que hay en el paisaje fronterizo, en la línea, ¿verdad? Yo creo que ese es un objeto de estudio que debemos no perder de vista. Y esto lo he estado haciendo con una colega que se llama Coronado, y dentro de un grupo de investigación que está destinado que se dedica a estudiar los muros en el mundo, no solo el nuestro, sino otros muros que existen en diferentes partes del mundo, Medio Oriente, Europa Oriental, etcétera, que caen, que se rehacen, en fin, esa es la temática que lleva a cabo este muro, pero que por lo tanto, al vincularnos con ellos, hemos estado trabajando con un texto donde básicamente la idea es que queremos proponer que el muro fronterizo, el muro de Trump, como le hemos estado llamando de alguna manera reduccionista, es en realidad muchos muros, tienen múltiples dimensiones, cada una con sus respectivas historias, y que es importante conocerlas porque de eso derivan una serie de implicaciones políticas, prácticas, sobre todo políticas, yo diría. Entonces, bueno, sobre esto quiero presentarles primeramente una serie de imágenes muy rápidamente para luego hablar un poco y muy brevemente del significado, de la relevancia como objeto de análisis, de algunas de sus dimensiones, de su historia y finalmente estas implicaciones que tenemos frente a nosotros. La primera imagen, bueno, ese es un paseo, así le puse un paseo dominical en el mundo. Si ustedes lo observan, es una familia, son 4 miembros, aparentemente una niña, uno de los niños carga un globo, pues realmente parece un paseo dominical, caminan de manera que se vea más apacible, pero fíjense ustedes, su presencia allí contrasta tremendamente, parece una anomalía, ya que está justamente caminando sobre la parte norte del canal, de la parte canalizada del río Bravo, que separa a Ciudad Juárez del Paso, Texas. O sea, están en territorio norteamericano ya, aunque no están, el muro los detiene, eso ya es territorio norteamericano. Esta familia es una familia venezolana, ha recorrido miles de kilómetros, posiblemente ha recorrido más, en términos de tiempo, ha pasado quizá meses, no lo sabemos, pero hay una historia muy densa que se resume allí en esa imagen. Tenemos al fondo el muro en su versión actual, el muro de Trump, estas barras metálicas, a las que ya de manera más reciente, justamente a partir de finales del 2022 y de este año, se le fueron añadiendo mallas. Primero la parte de arriba, posteriormente la parte de abajo, e inclusive hay unas partes en las que ese lugar por donde caminan estas personas ya no se puede ni siquiera transitar porque también se pusieron
pusieron mallas exactamente sobre el cauce prácticamente. Un poco lo que ahora se está haciendo también en el sur en la parte sur de Texas, donde se han puesto boyas a la mitad del río. Bueno, en fin, esta imagen desde mi punto de vista sintetiza mucho lo que actualmente es el muro, sintetiza la historia no solo de la relación de Estados Unidos con México, sino incluso de la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, específicamente con América Latina. Entonces, paso rápidamente a la siguiente para ver cómo este muro realmente es muy reciente, estas imágenes, y tienen mucho que ver con la era de Trump. Esta es una imagen aproximadamente de hace unos 6-7 años que tomé para otro proyecto, y ahí observamos que pues, no aparece ese muro. Lo que vemos son mallas ciclónicas, fácilmente ampliables y demás, pero que paulatinamente se le van añadiendo estas capas. No quiere decir que algunas de estas mallas hayan sido sustituidas, sino que inclusive permanecen y luego se van añadiendo las otras. Aquí tenemos partes de, sobre todo el valle de Ciudad Juárez, Valle de Juárez, donde vemos versiones anteriores del muro. Algunas de estas versiones sí han sido sustituidas, han sido reforzadas, cambiadas y se han puesto ya actualmente estas mallas, estas placas de acero. La última de las, esta lo que se ve al fondo, esa ya es la malla el muro con las barras de acero, este enorme que surge precisamente a partir de Trump. Ahí vemos algunos grupos de personas tratando de ingresar a Estados Unidos. Aquí vemos como una situación que se presentó justamente en la nueva coyuntura a partir del 2018, finales 2019, pues es la paradoja, ¿verdad?, de que antes se trataba de eludir a la policía fronteriza para poder ingresar a Estados Unidos. Ahora, en el nuevo contexto, pues más bien los migrantes están esperando, buscando que la patrulla los detuviera para llevarlos a centros de procesamiento. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se van juntando, y más adelante ya tenemos ahí a la patrulla que pasa, digamos, a recogerlos. Aquí tenemos imágenes ya del muro de Trump en la parte de Canadá, que parece el paso, pero fíjense, no observamos las alambradas que vimos hace rato. Estas alambradas son realmente bien recientes, y luego vamos viendo cómo no solo el muro, sino inclusive los puentes, primero los puentes, que son, digamos, como donde transitamos de un lado a otro, también se van estableciendo estas barreras, ¿verdad?, que dicen espacios de un gran conflicto. Y luego, pues ya la última parte, ¿verdad?, no solamente se han añadido esas mallas de púas, sino que también ya está la presencia de la Guardia Nacional Tejana, de la Policía Tejana, que digamos, esto implica que al muro físico se le añade un muro humano, o sea, no solamente es esto, que son estas barras, sino hay equipo, hay personas, hay agencias que se van sumando, y también, digamos, se van involucrando en el tema del migratorio de una manera cada vez mayor las propias autoridades locales, en este caso ordenadas por el gobernador de Texas. Aquí ya vemos, digamos, una versión resumida de todo esto que les comento. Y bueno, hay un muro. Puse estas imágenes porque, digamos, hay un muro que es intangible, que es simbólico, que son todas estas ideas, estos estereotipos, de alguna forma, como lo comentaba hace rato Víctor, que explican, ¿verdad?, que se anteceden y conviven con las diferentes manifestaciones físicas, humanas, institucionales, normativas, que dan lugar a estos muros físicos, y que nos muestran estos muros físicos, al final de cuentas, como el resumen, la síntesis, la cristalización de ciertas orientaciones ideológicas y culturales. Y bueno, acá vemos esta imagen, esta ya es del lado mexicano, lo que tenemos acá es la Guardia Nacional, es mexicana. Este es un ejemplo de cómo se ha venido avanzando en esto que ayer mencionaban, el muro mexicano, que implica, bueno, el pasar de la política de la hospitalidad a la política de contención y a una política que a su vez supone la militarización de la política migratoria, y esto que se viene llamando externalización de fronteras, y que convierte a México prácticamente en
facto, una suerte de tercer país seguro, de facto, porque no hay nada en la ley que lo sostenga. Y este ejemplo que tenemos aquí, pues básicamente, uno de los primeros que se dieron cuando se decidió que la Guardia Nacional, que la Nacional de Migración, vigilara la línea fronteriza. Entonces tenemos vigilancia a ambos lados de la línea fronteriza. Acá tenemos cruces masivos de migrantes, y este último que tenemos por aquí, pues ocurrió justamente como 1 o 2 días antes de que fuera a terminar el título 42. Se tuvieron que abrir, digamos, algunas puertas que hay hacia la parte del valle para que recibir a todas estas personas. Había una gran duda de las personas si debían o no cruzar y entregarse, porque bueno, sabían o que los iban a retornar de nuevo, o que algunos ya se les aplicaría el título 8 y serían enviados a sus países. Bueno, la línea fronteriza, por todo esto, se convierte en un escenario de conflicto, pero no solo de conflicto entre un país que no quiere recibir a personas y otras personas que quieren ingresar a este mundo pobre, que quiere ingresar a este país siguiendo esta idea de sueño americano, sino que también es un lugar de resistencia, de expresiones diferentes, ¿verdad?, políticas, ¿no?, de que pretenden resistir a esta situación. Aquí lo que vemos son imágenes de esta es una misa que ocurre justamente en el centro prácticamente en el cauce del río Bravo. Y bueno, esta imagen, al igual que la primera que mostré, son de grupos periodistas. Yo creo que es una imagen tremenda. Ambas, la primera y esta última, los elementos que contienen son digamos, un significado simbólico muy importante. Aquí prácticamente esta es que se tomó en uno de los momentos en que inclusive la policía fronteriza utilizaron gases para dispersar a los grupos, para controlarlos. Es decir, ya prácticamente vemos una línea fronteriza convertida en un territorio de guerra directamente, de guerra contra la migración. Me voy a regresar y voy a dejar en el primer plano a la primera de las imágenes para que sigamos viendo y podemos a partir de ahí seguir reflexionando sobre lo que esta imagen nos indica. ¿Cuánto llevo, por favor? Ok. Bueno, miren, algunas consideraciones o cosas que quiero decir muy rápidamente, no me va a dar el tiempo para detenerme, pero una tiene que ver, una cuestión que quiero plantear es el asunto del significado, de cuál es la relevancia del muro. Y bueno, sobre esto, pues hay que decir que hablar de muro ahora fronterizo, pues es uno más entre cientos de muros que se han presentado a lo largo de la historia del origen de las primeras civilizaciones y que ahora están muy claramente asociadas a la conformación de los estados-nación contemporáneos y que tienen una finalidad, digamos, ¿no? Hay un autor que me ha gustado, siempre lo menciono, es Kearney, quien plantea que las fronteras cumplen funciones de clasificación in vitro, de valor humano, de valor económico, y en ese sentido, pues bueno, se valen de estos dispositivos. Los muros son dispositivos no solo físicos, sino también son normativos, implican una serie de tecnologías para llevar a cabo esta función de filtración. Los muros, por otra parte, y en ese sentido se han convertido para muchas sociedades símbolos de protección, de seguridad y por supuesto también están destinados a la separación, a la segregación. Los muros, dado que cumplen este papel tan importante, son por lo tanto piezas clave donde podemos observar cómo una sociedad está mirando a otra sociedad, a los otros. ¿Sí? En ese sentido, los muros son deseados, pero también son repudiados y son barreras a las que hay que buscar eludirlas, digamos, franquearlas, ¿no? Bueno,
Los muros, por otro lado, dicen algunos, representan el mundo en que surgen, puesto que no hay muro que en algún momento no sintetice el mundo. O sea, los muros sintetizan el mundo en que estamos actualmente viendo, porque además representan cristalizan modos de pensar, valores imaginarios, miedos, estereotipos, tal como se acaba de señalar. Esta imagen que estamos observando acá, pues como lo decía hace rato, sintetiza la relación actual de Estados Unidos con el resto del mundo, con México particularmente, y esto provoca que esta imagen pues parezca fuera de lugar, pero por otro lado también nos muestra el último periodo, el último momento, la etapa más reciente de cómo este muro está enraizado en la historia norteamericana y que involucra prácticamente a toda la sociedad norteamericana, ha venido reforzándose cada vez más recientemente. Este muro surge precisamente en un momento en que Trump se plantea a través del muro expresar de manera práctica y simbólica el ideal de crear los instrumentos para volver a ser América grande. Entonces estamos viendo la última parte de esta historia, que es muy larga. Bueno, otra cuestión importante que quiero llamar la atención entonces, e insistir sobre ello, es que el muro en realidad son múltiples muros. Hay un muro físico, hay un muro humano, un muro institucional, hay agencias, hay normas, y también, por supuesto, son normas que ocurren en diferentes niveles del gobierno norteamericano, el gobierno federal, estatal, inclusive los gobiernos locales, involucran comisiones en el Senado, en la Cámara de Representantes, etcétera. Es decir, todo el andamiaje institucional norteamericano de alguna u otra manera está implicado en la existencia de este muro. Hay escalas, por supuesto, la escala es interna, pero también hay una escala internacional, y esto tiene que ver con la transversalización, con la externalización de la frontera, y que ocurre básicamente a través de las presiones de Estados Unidos para que los países expulsores, en tránsito, etcétera, adopten medidas para contener estos flujos. El caso mexicano, pues bueno, es muy claro en este sentido. Ahora bien, todas estas expresiones del mundo, desde sus formas más físicas hasta las más intangibles, pues bueno, tienen cometidos, propósitos e historias muy particulares que también es necesario ubicar. Y en este caso hay algunos momentos que yo creo que sería importante recordarnos sobre cómo se ha venido construyendo este muro que ahora tenemos frente a nosotros. Realmente surge con, digamos, el primer componente es con el surgimiento del servicio de aduanas que nace en 1789, que se dedica, en la primera instancia, que se dedica a controlar los flujos migratorios que llegan durante el siglo XIX a Estados Unidos. Ya específicamente, solo hasta 1891, fíjense, casi 100 años después, se crea el Buró de Inmigración, que depende del Departamento de Comercio y Trabajo. Esto ocurre prácticamente 100 años después. Poco tiempo después se instituye la Guardia Montada, sobre todo dedicada a perseguir inmigraciones asiáticas que están llegando a Estados Unidos en aquel momento. Más adelante van también a perseguir y a tratar de tener grupo de mexicanos, pero esto sobre todo ocurre a partir de la Ley de Migración de 1917, con la cual ya los mexicanos empiezan a ser controlados, empiezan a requerirse una serie de cuestiones y trámites para que los mexicanos podamos pasar. Y luego en 1924, cuando ya nace la patrulla fronteriza, se van añadiendo estas capas que intentan ir restando porosidad a la frontera. En la Segunda Guerra Mundial, a los objetivos de contención se suman los elementos que pueden ser ya de peligro para la seguridad nacional. Se confina, por ejemplo, a promociones japonesas en Estados Unidos, en fin, y se trata, por ejemplo, la entrada de personas que vengan de países con los que se está en conflicto. Y después, con la Segunda Guerra Mundial, pues también se pone especial atención a cuestiones ideológicas, a personas que pudieran tener alguna ideología totalitaria, como le llamaban en aquel momento, específicamente comunistas. En los 60s
había un acuerdo con México del programa Bracero. Este programa Bracero se cancela. Este programa fue muy importante en relanzar la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, pero bueno, se cancela, pero la migración no se detiene. Entonces se refuerza la vigilancia, el control hacia los mexicanos, y posteriormente además se añade ya el tema de la persecución, de la búsqueda de contener el tráfico de drogas, ya en el contexto de la guerra contra las drogas. O sea, se van añadiendo elementos por los cuales se tiene que estar cuidando la frontera. Bueno, en los años 90 esto ha permanecido. Ocurre una situación importante, y digamos es el antecedente más inmediato anterior a lo que ocurre ya con Trump. En los años 70 México y Estados Unidos firman un tratado de libre comercio, pero paradójicamente, y para contener la migración, la migración de la fuerza de trabajo no entra en el tratado de libre comercio, solo se van a poder mover capitales, pero no la fuerza de trabajo, y se establecen una serie de medidas muy drásticas en diferentes partes de la frontera, la operación bloqueo, la operación guardián y demás, y se plantea la idea de que hay que dificultar el cruce, y para esto aparece ya claramente el tema de poner barreras en la frontera y hacer que los migrantes básicamente tengan que desplazarse en mayores distancias e inclusive enfrentar el peligro de la muerte. Con Clinton se establecen los primeros tramos de lo que más adelante va a venir siendo este muro que ahora llamamos de Trump. Y por supuesto, posteriormente tenemos un momento clave, es un parteaguas, son los atentados del 11 de septiembre, con los cuales se hace toda una reingeniería que hace que las diferentes instancias, como urbanas, como la patrulla fronteriza, como el Servicio de Inmigración y Naturalización, se fusionen, se crea el CBP, la Agencia de Aduanas y que está dedicada pues a cuidar la frontera, a hacer de la frontera, digamos, el primer punto en la línea de defensa de la seguridad nacional norteamericana, y también a partir de entonces, en el contexto del Acta Patriótica, el surgimiento del Departamento de Seguridad Nacional, pues se destinan muchísimos recursos a fortalecer, sobre todo con medios tecnológicos, personal, infraestructura, el control, el cuidado de la línea fronteriza. En 2006, derivado de todo esto, hay una propuesta ya claramente para avanzar en cientos de kilómetros en la construcción de este muro, pero sobre todo esto se empieza a avanzar, y esto precisamente es retomado por Trump cuando empieza su campaña como candidato. ¿Qué es lo que hace Trump? Trump lo que plantea pues no es algo diferente a lo que ya se había venido señalando, pero lo que sí hace Trump es convertir la construcción del muro, digamos, en la pieza central de su discurso hacia la clase trabajadora. Menos migración, más empleo, significa más empleo, significa más salarios. Y otro de los elementos que asocian la construcción del muro es la idea de que México debe hacer algo para detener el flujo de mexicanos que llegan a Estados Unidos y que debe pagar ese muro. Posteriormente, Trump se ufanará de que México ya estaba haciendo eso cuando ya se involucra la Guardia Nacional y todo esto que acabamos de ver en el control de los flujos migratorios. Bueno, en el periodo más reciente, como hemos podido observar, pues se han añadido nuevas capas que refuerzan la función del muro de contener los flujos migratorios, sobre todo en el contexto de lo que está ocurriendo en los últimos 5 años. Se avanzó, por supuesto, en la estabilización de la frontera a través de programas como se dijo ayer, MPP, título 42, se involucra más la militarización. México se convierte en el tercer país seguro, y no solo eso, también los gobiernos estatales mexicanos, algunos, como el caso nuestro de Chihuahua, se involucran en estas misiones securitarias y que pretenden también de alguna u otra manera controlar o rechazar a los migrantes. No solo el gobierno estatal en el caso de Chihuahua, sino el gobierno municipal empiezan a hablar de que es necesario controlar a los flujos migratorios y alimentan, incentivan discursos
xenófobos entre la población. Bueno, algunas conclusiones. Miren, el muro es la parte más tangible de lo que planteó Trump, pero no fue lo más importante. Trump, estos son elementos intangibles, no necesariamente visibles, no necesariamente plasmados, ¿verdad?, en un muro físico, pero que contribuyen a que este muro se refuerce su papel. Uno, restringió la política migratoria, hizo una política migratoria cada vez más restrictiva al prácticamente cancelar de facto el derecho de asilo. Dos, transformó prácticamente a grandes territorios, en este caso el tejano, en murallas hechas de prejuicios y de políticas anti-inmigrantes secundadas por gobernadores, en este caso Red Arrow. También, tres, convierte a México prácticamente en una extensión de su frontera. Y cuatro, logra que el discurso anti-inmigrante se normalice, se adapte inclusive por poblaciones, en este caso mexicanas, por la sociedad mexicana y gobernantes mexicanos, y por supuesto tiene efectos muy específicos sobre una frontera en la que de alguna manera se dice que hay un problema, pero este problema se crea por medio de estas políticas y por lo tanto se refuerza la idea de que se debe seguir invirtiendo y trabajando en su reforzamiento. ¿Qué hacer frente a todo esto? Ayer preguntábamos a varios compañeros qué hacer sobre la realidad esta tan dura que estamos enfrentando. Parecería que entonces si el muro está enraizado en la historia norteamericana, involucra todo el andamiaje político de este país, subordina a México, parecería entonces que no tenemos mucho que hacer. Aquí hay una idea que quiero plantearles. Bueno, son dos. Una, Tonatiuh Guillén en algún momento dice que México y Estados Unidos de alguna manera comparten ya una realidad. 30 millones de mexicanos viven allá, muchísimos norteamericanos acá, compartimos de alguna manera pues un futuro común. Oscar Martínez, otro estudioso de la frontera, dice que nos guste o no, México y Estados Unidos tenemos ya un futuro común. No es posible pensar que uno y otro hay por lados separados. Tenemos un futuro común. Quizá sería el de ese futuro, habla después de una integración que pues sería una integración, digamos, subordinada. La pregunta entonces, ¿verdad?, ¿hasta cuándo este muro va a existir? Si hablamos de una integración, un futuro integrado y subordinado, pues podríamos pensar entonces que ese muro está allí, está inamovible. Por lo tanto, entonces, cambiarlo, reorientar las cosas, pues, supone una lucha de muy largo plazo, pero que en algún momento hay que cometerla. Esa es una cuestión. ¿Cómo? Reorientando, discutiendo, rechazando las políticas que tiendan a dirigir, digamos, recursos al reforzamiento de la seguridad fronteriza, y que se reorienten esos gastos más bien para abrir los canales, para promover una migración regular, para que la migración y el acto de migrar no tengan los costos que actualmente tienen. Esa es una cuestión que habría que hacer a diferentes niveles, pero es una lucha política. Y la otra cuestión la plantearon en el libro Nadie es ilegal, Mike Davis y Justin Ackers y Chacón, donde, pues bueno, hacen un recorrido sobre las ideas estas y demás, que explican, digamos, esta idea de perseguir a la migración para quitarles derechos a los migrantes. Ellos lo que hacen es verlos como clase trabajadora. Todos estos dispositivos están hechos para vulnerar, para limitar, para debilitar las condiciones de la clase trabajadora, que en este caso es internacional. Entonces, a mí me queda claro, de alguna forma, que la lucha política entonces no va a avanzar si los trabajadores de Estados Unidos no reconocen a los migrantes también como una clase trabajadora con la cual pueden tener afinidad de intereses. Hay que dejar claro que hay afinidad de intereses, que por lo tanto la lucha en contra del muro y a favor de una migración, de los derechos de los migratorios y demás, tienen que darse en el marco de la lucha de clases, por lo tanto, y en el marco pues de la unión entre
entre trabajadores norteamericanos y trabajadores del resto de México, de países de México y del resto de América Latina. Ahí lo digo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctores, ¿les parece bien una pregunta para cada uno de ustedes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Por el tiempo, ya saben que el crono nos come. Entonces, a ver si adelante. Sí, ¿verdad? Perfecto. Y tú ahorita. Si no, adelante, doctor. Para doctor Márquez, si asumimos, en mi opinión, quedó de cerrar el lazo de sus fundamentaciones, ¿no? Los planteamientos, porque si asumimos como universal esta disposición cognitiva humana, es decir, como parte de la especie humana, una disposición cognitiva que tiene miedo o que toma como agresión cualquier elemento externo, ¿verdad?, ya sea natural o humano, que es el otro humano. Si es un universal, entonces ¿cómo se puede resolver la convivencia más allá de los esquemas culturales que usted planteó, del intercambio generalizado de mujeres, objetos, mercancías y símbolos, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolverlo o atenuarlo o hacia dónde dirigir el proceso de las nuevas convivencias entre diversidades? Gracias. Soy Jaime Torres, vengo de la Facultad de Derecho y Criminología y tenía una pregunta para el doctor Víctor, que a lo mejor puede estar relacionada también para el doctor Héctor, acerca de cómo hacemos para salir de ese cascarón de cultura, como lo mencionaron, o muro mental, también creo haber escuchado, debido a que ya tenemos una estructura cultural ya muy establecida hacia esos márgenes, de que muchas personas ya lo tienen de familia, simplemente por todo el paso a eso. ¿Cómo hacemos para nosotros salir de todo eso, ese pensamiento que tenemos? Adelante. Bueno, gracias por ambas preguntas. La respuesta es la siguiente. Si bien tenemos este universal de comportamiento humano, que no es individual sino grupal, es colectivo, pero también son dos caras de la misma moneda. Por un lado, la autopercepción que tienen los grupos humanos sobre sí mismos ante los demás, pues tienen efectos como lo que tú señalaste en tu planteamiento del día de ayer. O sea, yo me llevo mi propia industria cultural al país receptor y ahí no solamente afianzo mi identidad, sino que la convierto en mi modo vivendi. Ese sería el aspecto positivo. Pero también el aspecto negativo es el que explica básicamente el aspecto agresivo de los grupos humanos entre sí. Y prácticamente, si nosotros vemos la historia de la humanidad, es básicamente la lucha entre unos grupos y otros. Ahora, ¿cómo se podría cambiar? Yo difiero, y también por eso omití aquí una parte de la presentación, porque he escuchado en Juárez y en otros lugares, cuando se dan este tipo de encuentros, un llamado no solamente de los académicos, sino también de los periodistas y de otros, obviamente más de los activistas, como apelar a una especie de empatía hacia el otro, una reconsideración. Pero básicamente ese público al que se le dirige esos mensajes, pues ya es un público que de antemano está en esa posición, si no, no estaría ahí. Y los grupos realmente que son hostiles hacia los inmigrantes, pues están en otras esferas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez nosotros vemos que hay grupos de presión sobre el presidente municipal, y el presidente municipal de repente aplica ciertas medidas porque el migrante afea a la ciudad. Entonces,
Era algo así tan obvio, ¿no? Entonces, pero eso ocurre también no necesariamente con el problema migratorio. El mismo Juárez, nosotros hemos visto que presidentes municipales han echado la culpa, porque esa es una explicación, es una justificación política de otro tipo de fenómenos. Suben los robos de casa habitación y los culpables son los de fuera, los de adentro somos muy buenos, muy buena gente, ¿no? Entonces el problema siempre es externo. Y ahora, eso está en el plano político. La cuestión es cómo los de abajo, digamos, absorben ese tipo de explicación y cómo la entienden. Ahora, ¿cómo se podría hacer? Pues por una tendencia que existe desde también de los orígenes de la humanidad hacia concepciones que llamamos cosmopolitas, en donde, digamos, no que eliminemos, porque también a veces el cosmopolitismo se entiende como una cierta universalización abstracta de los seres humanos, ¿no? Y ante esa, pues, recuerden ese famoso discurso de Joseph de Maistre, ¿no? Que él decía, no, yo no conozco al ser humano, yo conozco polacos, yo conozco franceses, yo conozco alemanes, y fíjate, y decía, y hasta rusos, como diciendo, bueno, pero yo no conozco al ser humano en abstracto. Bueno, la cuestión es que la filosofía, la teoría social, nuestro conocimiento científico de lo social, poco a poco va construyendo una capa que tiene que bajar a los grupos humanos, a las sociedades, para entender este tipo de fenómenos. Esa es mi única posibilidad. Pero en lo inmediato yo creo que eso está muy difícil para ciertos sectores, porque uno lo ve, o sea, en literatura, George Steiner ha hecho énfasis que los alemanes eran extremadamente cultos y sin embargo masacraban judíos sin la menor sentimiento de culpa. ¿Cómo es posible eso? O, como insistí hace rato, o sea, ¿cómo es posible que gente que tiene una formación académica, puede tener actitudes tan racistas? O sea, pienso que eso tiene que permear en la estructura cultural. Y para que esa estructura cultural cambie, pues tenemos que tener, como por ejemplo dicen los psicólogos cognitivos, pues lo que pasa es que la humanidad se mueve en tres velocidades, ¿no? Hay segmentos de las sociedades que están mucho más avanzados y la mayoría todavía tenemos formas de pensamiento arcaico, y en estas formas de pensamiento arcaico están todos estos fenómenos de etiquetar, de categorizar al otro con sus rasgos, exaltando más sus rasgos negativos que sus positivos, ¿no? Pero yo creo que eso no va a ser ni dentro de 10 años, ni dentro de... O sea, mi visión es más pesimista. También mi visión es pesimista en el sentido de que estamos hablando de una lucha de largo plazo. Miren, de lo que hablamos es de una ideología que introduce elementos culturales para condicionar la presencia de migrantes en Estados Unidos, ¿sí? Pero con un propósito, que ingresen, no tanto de impedir que ingresen, sino de que aquellos que ingresen en condiciones de debilidad, ¿sí? Y esto significa que tener a estas personas allá insertarlas en el ámbito de la economía, como trabajadores, lo que hace es que reduce el costo de la fuerza de trabajo. Y el tema es que se esconde que aquello que debilita a los trabajadores que llegan, que son migrantes, también debilita a la propia clase obrera norteamericana, ¿sí? El planteamiento que hace Justin Akers a mí me parece adecuado, es decir, desmantelar estas estructuras ideológicas y mostrar aquello en lo que unos y otros comparten y están en igualdad de situación, que la explotación de los migrantes, de los trabajadores migrantes, es al mismo tiempo en detrimento de la propia clase trabajadora norteamericana. Por eso es una lucha política, de educación, pedagógica y demás, pero sobre todo también implica el reconocimiento y la posibilidad, la necesidad de que quienes trabajan y luchan por migrantes en Estados Unidos
unan fuerzas a quienes trabajan acá. Ayer se hablaba alguien decía, bueno, cualquier cosa que tú puedas hacer en el corto plazo, en inmediato, eso es bueno, eso es muy bueno, pero también hay que generalizar, hay que ampliar, hay que vincular. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas preguntas, doctores, pero bueno, el tiempo nos come. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Antonio Padilla Delgado por su participación como disertante en la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado, Interno y Derechos Humanos.